continuar. Una vez más, la Iglesia de Cristo aquí en Pleasant Grove te da la bienvenida y queremos darte el orden a seguir de 1 a 2. Las damas y los varones que nos vamos a quedar aquí, los mayores de edad, así es, nos vamos a quedar aquí para tener la clase con nuestro hermano Alberto Serna. ¿Por qué son los ataques de Satanás contra los matrimonios? Es una pregunta. Y los jóvenes también van a tener su clase de 1 a 2 con nuestro hermano Cristian Torres. Aquí a mi derecha vas a encontrar una escalera luego saliendo. La vas a subir y a mano derecha, a mediación, ahí está el auditorio. Así ahí van a estar a los jóvenes con nuestro hermano Cristian Torres. Y terminándose las 2, nos volvemos a reunir aquí para continuar con el orden del servicio. Nuestro hermano Rubén Flores va a ser quien nos traiga la primera oración. Después nuestro hermano Omar nos traerá un himno donde dirigirá solamente 2 estrofas, la primera y la última estrofa, y después le cederemos el púlpito a nuestro hermano Alberto Serna y los jóvenes saldrán a su clase. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, porque nos has dado este privilegio de escuchar de tus palabras. Porque nos has traído aquí con bien, para convivir como hermanos. Damos gracias por todas tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia que nos muestras día con día. Te damos gracias por la vida y la salud que nos das, por ser nuestro Dios, por darnos este gran privilegio de ser llamados hijos suyos. Te pedimos en esta tarde que me digas a nuestro hermano que hayas con tu palabra, que todo lo que se haga aquí en estos momentos sea de tu manera de gracia, sea para edificación nuestra y sea de honra y gloria tuya. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos des fuerzas para sobrellevar las tentaciones. Te pedimos, Señor, que nos des pruebas para que así nos podamos mejorar como cristianos. Te pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento, para que podamos ser hacedores no solamente oidores. Te pedimos, Señor, que nos des ánimo y motivación para seguir trabajando para ti, solamente para ti. Te pedimos todas estas cosas y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquellos que traen el diario, hermanos, vamos a la página número 85. Número 85, Dulce Comunión. Damos gracias a nuestros hermanos, especialmente a las hermanas que trabajaron muy duro en la preparación de los alimentos. Y pues cada uno de nosotros, hermanos, tuvimos la bendición de precisamente, ¿verdad?, tener esta dulce comunión, ¿verdad?, la palabra de este canto. Número 85. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador, que
me ha tocado un horario en el que es bien difícil, porque es después de la comida. Ojalá que no me hagan muchos ojitos y que podamos compartir la palabra el uno con el otro y así escudriñar el tema que se me ha señalado. El tema que se me ha señalado es por qué Satanás ataca al matrimonio. Cuando vemos la pregunta en general no está hablando nomás de la iglesia. La pregunta es por qué Satanás ataca al matrimonio en general. Es algo que es muy importante de entender. Satanás desde el principio, cuando Dios creó todo el mundo en el principio, Satanás quiso destruirlo. Y de la manera que lo destruyó fue por el mismo matrimonio. Echó a perder todo. Y cuando vemos esto, sabemos que Satanás todavía usa las mismas tácticas. En el sentido general, como mencionaba nuestro hermano Edifonso en su lección, la ley universal desde el principio empezó. Cuando Dios le dice al hombre ahí en Génesis capítulo 2 y el versículo 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, estamos viendo que la ley universal ahí es para todo hombre. En primer lugar podemos ver de que Adán y Eva no tenían padre ni madre. Eran solos, eran únicos. Entonces sabemos que cuando Dios da esta orden, es en general y universal para todo ser humano. Y cuando vemos que así es, y Cristo lo confirma en Mateo capítulo 19, del 13 en adelante, Cristo se va hasta los principios. Dice, desde el principio no era así. Hermanos, necesitamos ver que el matrimonio es algo serio. Hoy en día, tanto como cristianos como mundanos, no estamos tomando en serio lo que es el matrimonio. Y Satanás desde el principio usa tácticas para destruir los matrimonios y enreda a la gente que no conoce a Dios. Como ya estudiamos antes de la hora de la comida, todos estamos sujetos a la ley de Dios, no nomás los cristianos. Cada ser humano va a dar cuenta por lo que está escrito. Y cuando nos dicen las escrituras que ahí en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9 en adelante, dice ahí, no os dejáis engañar, no heredarán el reino de Dios. Y cuando vemos que lo que está mencionado ahí va el adulterio. Y cuando la humanidad no conoce la ley de Dios, se envuelve en un matrimonio que se destruye y se vuelve a casar, y esa es la ventaja que Satanás lleva contra el hombre. El hombre viene a conocer la palabra de Dios y eso es pecado. Está viviendo en una relación adúltera, y cuando viene al conocimiento de la palabra de Dios tiene que hacer una decisión: o sujetarse a la ley de Dios o seguir en el pecado. Y era lo que estábamos hablando nuestro hermano Miguel Alfonso hace rato. Muchos deciden tratar de justificar un matrimonio adúltero. Y cuando nosotros leemos en las Escrituras, ahí en 1 Corintios capítulo 6, podemos ver ahí en el versículo 9, dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no os dejáis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten la palabra clave en el versículo 11.
y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nos está enseñando en este pasaje que todo lo que está en la lista, uno lo tiene que dejar. Ya era borracho, ya no eres tomador. Eras maldiciente, ya no. Eras estafador, ya no. Eres afeminado, ya no. Eres homosexual, ya no. Y ahí va incluido el adulterio. Y como estaba diciendo nuestro hermano, hay algunos hermanos que quieren justificar un matrimonio adúltero, dependiendo de la ley de Dios y lo del principio. Pero cuando vemos que desde el principio Dios dice que no lo separen, hombre. Así es. En Mateo capítulo 19 y versículos 3 al 9, note lo que dice ahí. Mateo capítulo 19, capítulo 19 y versículo, vamos a leer el versículo 9 para no usar mucho del tiempo en el contexto. Dice: yo os digo que cualquiera que divorcie a su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Esto es pecado de Dios y sigue siendo pecado aunque usted se bautice, porque 1 Corintios 6 y versículo 9 dice: erais, ya no. No hay justificación. Uno se tiene que arrepentir del pecado por completo. Y si uno sigue en el pecado, no se ha arrepentido delante de Dios. Santiago capítulo 4 y versículo 17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es que muerte. Hermanos, podemos confiar, y por eso dice el texto ahí en 1 Corintios 6 y versículo 9, no se engañen, no se engañen, los injustos no heredarán el reino de Dios. Por eso Satanás ataca al matrimonio, porque atacando al matrimonio es difícil que deje aquel pecado estando enredado en una relación adúltera. ¿Qué de los niños? ¿Qué de esto? ¿Qué del otro? Y prefiere seguir en el pecado. Por eso Satanás es astuto y desde el principio está atacando al matrimonio. Si nosotros vemos lo que es este ataque, hermanos, quedamos algunos de nosotros bien cortos. El matrimonio es algo serio. Si nosotros leemos el libro de Efesios es un libro que está escrito para la iglesia. Desde el capítulo 1 y versículo 3, ahí empieza. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan y era para la iglesia. Ya el capítulo 2 nos empieza a decir: estabas muertos en tus pecados y en tus delitos, pero ya no, ahora en Cristo tienes vida. En el capítulo 3 empieza Pablo a decirles: mira, yo soy escogido por Dios como ministro para los gentiles. Ya en el capítulo 4 empieza a hablar de la unidad que debe de haber en la iglesia. Capítulo 5 entra en el matrimonio. Y cuando vemos lo que está diciendo ahí en el capítulo 5, dice ahí, al último del capítulo, dice ahí, estoy hablando del matrimonio, pero en sí estoy hablando de la iglesia. Ya en el capítulo 6, y es donde quiero llegar y tomar el resto de lo que estamos viendo en cuanto a este tema. Ahí en el capítulo 6, y versículos 10 en adelante, dice ahí: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo
de tinieblas contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Cuando Pablo está escribiéndole a los Efesios, les está advirtiendo. Este libro está escrito para la iglesia y nos está enseñando desde el principio el plan de Dios y cómo es que podemos venir madurando en la unidad del Espíritu. Pero el último, en el capítulo 6, dice: tengan cuidado contra las acechanzas del diablo. Pero antes de llegar al capítulo 6, donde está diciendo cuidado contra las acechanzas del diablo, está hablando del matrimonio. Está hablando de la iglesia, pero está hablando del matrimonio. Hermanos, Satanás está destruyendo la iglesia y ni cuenta nos damos. Hacemos chistes, hacemos bromas de ciertas cosas. Note lo que dice ahí en el capítulo 5, versículos 22 en adelante. Dice: las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Noten lo que está diciendo, y estos versículos los leemos constantemente. Las hermanas, otra vez este tema. Las mujeres estén sujetas a sus maridos. Pero en realidad, si usted nota el pasaje, le está hablando a usted y le está hablando a mí como hombres. Nosotros somos la cabeza del hogar. Y nosotros cae la responsabilidad de cuidar de nuestras mujeres, de nuestro hogar. Y hermanos, necesitamos cumplir con lo que está diciendo la palabra de Dios. Desde el principio, Dios le dio la responsabilidad al hombre. Y desde el principio hizo a la mujer para que fuera cabeza del hogar, ¿verdad? No. La hizo como ayuda idónea. Cada uno de nosotros podemos usar nuestra lógica. Nosotros llegamos a nuestro trabajo y no queremos decirle al dueño de aquel local donde estamos trabajando, no queremos quitarle su trabajo ni su negocio, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque vamos a perder nuestro lugar, vamos a perder nuestro trabajo. Cuando Dios estableció el matrimonio, a Dios le dio al hombre la responsabilidad de que fuera cabeza de su hogar, y a la mujer le dio su lugar de ser ayuda idónea. Y necesitamos estar contentos con lo que Dios nos dio, estar satisfechos con lo que Dios nos dio. Tanto el hombre con su posición como la mujer en la suya, porque ni uno ni el otro puede llegar al cielo si no se sujeta a esto. Ninguno de nosotros podemos llegar al cielo si no cumplimos con esto. Es algo muy serio y bien delicado. Y
Vamos a ver por qué. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla tocante a todas estas cosas, nos enseña en Tito capítulo 2, noten el versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1, dice ahí: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está hablando en el contexto? Si seguimos leyendo, noten: los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Dice: asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no caminadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Note lo que es la sana doctrina. Cada uno de nosotros queremos pensar y queremos estar seguros de que estamos en la sana doctrina, pero estamos fallando en esto. Estamos fallando en cumplir la sana doctrina. A veces se hacen chistes y se va a casar un hermano y dice: mira, déjate de un consejo. El consejo más a tu favor es decir: sí, mi amor. Es lo más seguro para llegar al infierno, de acuerdo a las Escrituras. Hermanos, el hombre debe de saber cómo ser líder de su hogar. Claro, si leemos allá en Efesios capítulo 5, dice que el hombre es cabeza del hogar, pero cuando dice que la mujer está sujeta a él, los dos están sujetos ¿a quién? A Cristo. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en nuestro matrimonio para que se lleve a cabo como Dios lo ha designado. Cuando un hombre entregue su responsabilidad a su mujer, va en contra de la voluntad de Dios, porque no es de él la autoridad para entregárselo a su mujer, porque Dios se lo dio a él. Y cuando la mujer tome aquella responsabilidad, se pone en la misma posición ante Dios. No tiene la autoridad para tomar aquel liderazgo en el hogar. Y Satanás usa este método para destruir los matrimonios. Y así como dice Efesios, estoy hablando del matrimonio, pero es un misterio porque estoy hablando de la iglesia. De la misma manera está pensando Satanás. Satanás está diciendo: mira, este es el matrimonio, hazle así. Pero a lo que quiere llegar Satanás es a destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y los ataques contra el matrimonio lo pueden destruir. Y nosotros bien campantes. Cuando la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de tener cierta responsabilidad en cuanto a lo que Dios nos ha dado, hermanos, necesitamos tomarlo en serio. Ahí, antes de llegar a Efesios capítulo 6, ahí en el capítulo 5, dice ahí: Efesios capítulo 5 y versículo 14 dice: por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Hermanos, hay que ser sabios. Hay que ser sabios en lo que Dios ha designado. Tenemos nuestra responsabilidad como hombres. Y como hombres necesitamos aprovechar bien el tiempo que Dios nos dio.
Y el pasaje nos está diciendo, despierta tú que duermes. Hermanos, no es un juego lo del matrimonio. A veces nos decimos pájaros y nos empezamos a reír. A veces nos decimos mandilones y se nos hace graciosos, pero en realidad nos debe de dar tristeza, porque no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y podemos oír sermón tras sermón, y algunos de los predicadores que están enseñando en cuanto a esto no están cumpliendo con su responsabilidad en cuanto al matrimonio. Por eso la palabra de Dios nos enseña, y Pablo le dice a Timoteo, reflexiona en lo que estás enseñando, para que te salves tú y los que te escuchan. Hermanos, tenemos que cumplir con lo que estamos aprendiendo, sino ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que hacemos al escuchar la palabra de Dios y saber lo que Dios espera de nosotros y no ponerlo en práctica? Hermanos, lo del matrimonio es algo muy serio. Dicen las Escrituras que es sana doctrina, y cuando no se cumple como Dios quiere, es una blasfemia a Dios. Primeramente, lo de la mujer, noten ahí en 1 de Pedro, capítulo 3. Dice ahí, asimismo vosotras mujeres, versículo 1, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Que así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Note lo que está diciendo en cuanto a la mujer. Dios le da su lugar a la mujer y le está diciendo, no te preocupes por lo externo, peinados ostentosos, joyas. Preocúpate por lo que está dentro. Cumple con la responsabilidad de lo que te estoy dando por medio de la palabra. Esto, dice las Escrituras ahí, versículo 4, dice que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Note, delante de Dios usted puede ser preciosa. Toma una actitud diferente. No sea serena, no sea tierna. Y aunque sea la más hermosa por fuera, delante de Dios es la más fea. Por no cumplir con la palabra de Él. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos habla claramente. Y el que lleva la responsabilidad es el hombre. Y como hombres vamos a tener que responder delante de Dios. ¿Cómo estamos llevando a cabo la autoridad que nos da como ser la cabeza en nuestro hogar? No ser machistas. Eso no va. Dice las Escrituras que debemos de amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos. Tratarlas como nosotros mismos queremos que seamos tratados. Como un vaso más frágil, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Hermanos, tenemos una responsabilidad de cumplir con esta autoridad. Pero cuando la rechazamos y se nos entregamos en manos de nuestra esposa, estamos bien mal delante de Dios. Y esta misma idea lo inculcamos en la iglesia.
Hace años conocíamos un hermano que iba a predicarnos cuando estábamos jóvenes, a las reuniones de jóvenes. Y me lo topé hace unos 3 años en una reunión del juvenil. Y me preguntó dónde estaba y le dije dónde estaba. Y me dice el hermano, ten cuidado, hermano, con algunas enseñanzas. Y hago, ¿a qué se refiere? Dice, mira, yo no tengo un problema que mi esposa dirige una oración. Le hago, ¿no? Dice, no. Dice, si yo le doy la autoridad de que lo haga, no está mal. Pero necesita preguntarse, ¿quién le dio la autoridad a usted de darle permiso de hacer tal cosa? Cuando Dios no se lo dio a ella, se lo dio a usted. Y lo mismo va en el matrimonio. Dios no se lo dio a ella el ser cabeza del hogar, sino se lo dio a usted y yo como hombre. Y hermano, necesitamos cumplir con la responsabilidad que Dios nos dio. Si nosotros nos vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, note. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice ahí, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalitario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne, note, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, note qué tan serio es esto. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia? ¿De quién? De Dios. Hermanos, si no sabemos cómo conducir y gobernar nuestra casa, ¿cómo podemos llegar a ser líderes en la iglesia? Es necesario que nosotros sepamos cómo conducirnos en nuestro hogar, cómo gobernar bien nuestro hogar para llegar a ser ancianos. Hermanos, el ser anciano no es algo que hacemos para poder tener esa posición. El ser anciano es llevar la vida que debemos de llevar ante Dios para, si acaso se necesita un anciano, usted puede cumplir con la responsabilidad. En otras palabras, como cristianos, debemos de llevar este tipo de vida como hombres. No para tener un puesto, sino para estar bien delante de Dios, para agradarle a Dios. No para tener un puesto. Algunos dicen, yo quiero ser anciano. Y me voy a poner, ahora sí me voy a comportar bien, ahora sí voy a llevar las características que Dios da. Hermano, así no va. Ya debe de llevar las cualidades de anciano para que cuando se necesita, usted cualifica para hacerlo. Dentro de la iglesia hay muchas iglesias que están inculcando ancianos, y perdona la expresión, pero es la que usamos, son bien pájaros y mandilones. Imagínese un anciano de la iglesia tener que hacer una decisión y tener que voltearse primero y preguntarle a su esposa si está bien lo que va a hacer. Como anciano a veces tienes que hacer una decisión en el momento para bien de la iglesia, de acuerdo a las escrituras. Y si no puede cumplir en el hogar, ¿cómo lo va a hacer en la iglesia? Esta es la seriedad de todo esto. Y por eso son los ataques de Satanás contra la iglesia. Acabando con el matrimonio, destruyendo un matrimonio de esta manera, en que el hombre no tiene el liderazgo que debe en el hogar,
ya se echó a la iglesia. Aunque la iglesia elige a un hombre que tiene estas cualidades de ser mandilón, o que no lleve el liderazgo en su hogar, aunque la congregación lo elige, delante de Dios está mal él, no la congregación. Allá en Romanos capítulo 1 nos da una lista. Romanos capítulo 1. Y cuando está algo mal delante de Dios y nosotros damos nuestra aprobación, nosotros también la llevamos delante de Dios. Noten, versículo 32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que lo practican. En otras palabras, hermanos, vamos a dar cuenta cuando sabemos que algo está mal y nosotros damos nuestra aprobación a ello. Vamos a tener que darle cuenta a Dios. Ellos son dignos de muerte, y si nosotros damos nuestra aprobación a ellos, también somos dignos de muerte. Hermanos, la iglesia necesita tener un buen liderazgo. Se necesita una iglesia con ancianos y diáconos. Es lo que Dios quiere, pero que sean hombres cualificados para hacerlo. Un hombre no puede ser un líder sin que tenga una buena ayuda idónea. No puede, hombre. Otra vez, por eso es necesario que cumplamos con los requisitos que Dios nos da. El hombre tiene que ser la cabeza del hogar y la mujer ser una buena ayuda idónea, que cumple con lo que Dios le dio de responsabilidad, para que para la iglesia pueda resistir contra las chances del diablo, como estaba hablando en Efesios capítulo 6. Por eso dice: pon toda la armadura de Dios. Esto es parte. Esto es parte de la armadura contra las chances del diablo. Hermanos, las chances del diablo nos están atacando diariamente. Y algunos de nosotros ni la armadura nos hemos puesto. Hay que despertar. Despierta tú que duermes. Porque nuestra lucha no es contra sangre, carne ni sangre. Hermanos, tenemos que proteger las regiones celestiales, la cual es la iglesia. Y algunos de nosotros no nos estamos envolviendo en esto. Lo estamos entregando en manos de Satanás. Ni pelea estamos haciendo. Se oye mucho no he estado en las reuniones de mujeres, pero he oído a algunas mujeres que van a estas clases, y otra vez estaba oyendo que una de las mujeres estaba diciendo que en la clase de las mujeres se dijo que el hombre era la cabeza, pero la mujer era el cuello, que maneja la cabeza para donde quiere. Y supuestamente esto era algo terrible. Pero si analizamos ese dicho, está bien mal, por todos lados. Primeramente, la cabeza es la que mueve el cuello, para dirigir la cabeza donde quiere ver. Otra vez, y quieren implicar algo tan absurdo en la palabra de Dios, para enseñanza de Dios. Hermanos, hay que tener cuidado. Hay que saber lo que se está enseñando en nuestra congregación, pero otra vez, para poder hacerlo tenemos que tener líderes que están al tanto de lo que Dios dice y cumplir las cualificaciones que Dios quiere. Hermanos, hermanas, hay que proponernos a cumplir con la palabra de Dios tal y como Dios quiere. Como hombres, tomar nuestra posición como cabeza del hogar. Mujeres,
tomen su lugar como ayuda idónea, porque sin el uno ni el otro no se puede cumplir la voluntad de Dios. Tiene que estar bien ajustado como Dios lo indica. Si no, no vale aquel matrimonio. ¿Se acuerdan lo que dice allá Salmo 127? En vano edifica la casa sin que Dios esté allí. En vano es todo esto. El matrimonio que se casa y hace su hogar, si Dios no está allí, en otras palabras lo que está diciendo el texto, si la palabra de Dios no obra en aquel matrimonio, en vano es todo. La pregunta es, ¿está atacando Satanás a su matrimonio? En lo que hemos visto. La siguiente pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a corregir? Es decisión de usted. Pero a fin de cuentas, tiene que estar delante de Dios y tiene que responder por la acción que va a tomar hoy. Hermanos, hay que tener cuidado contra las chances del diablo. Hay que ponernos toda la armadura de Dios. Y ponernos toda la armadura de Dios es tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Esto es lo que Dios pide y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.